Sí. Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Cómo vamos? Bien, bien, doctor. ¿Viento en popa? Al parecer, doctor. Parece. Ya. Un segundo. Bien, alumnos, vamos a iniciar la actividad programada. ¿Quién ha escrito? A ver, ¿qué ha pasado con Falcón?
¿Por qué escribe presente si yo llamo lista? ¿Ah? Doctor, buenas noches. Antes de que llame lista, por favor, tengo compañeros en sala de espera. Muchas gracias, doctor. Muy tarde. No voy a ingresarlo ya muy tarde. No, ahí me manda a prender pantalla, doctor, a las 7:32. Ahí los tengo, por favor. No, nada. Ya pedo, doctor, no reniegue. Nada, ya no reniego. Vamos entonces a... A ver, un segundo. Voy a salir ya. A ver, está fallando. Ya. ¿Sí? A ver, un segundo. Bien, alumnos, ¿ingresaron todos ya? Vamos. Delegado. 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 Delegado, ¿está? Está lento, caray. Está lento, está lento. Mientras, bueno, seguimos, vamos a iniciar la actividad programada. A ver, empezamos por el último. Vamos, a ver, Sanabria. Sí, doctor. Vamos a empezar con usted. A ver, primera pregunta. Encienda su luz. Está en tinieblas. No, momentico, momentico. Ya, doctor. Bien, a ver, primera pregunta. ¿Qué derechos fundamentales protege o garantiza el habeas data? Los derechos fundamentales, gracias a la Constitución del 1993,
que eso no existía más antes, ¿no? En la Constitución del 1979 existía solamente lo que era amparo, pero el habeas data protege los derechos de la persona, ¿no? O como el caso que usted explicaba sobre que el hospital, cuando la persona quería presentar y no respetaban y estaban violando, ¿no? Entonces el habeas data garantizaba sus derechos fundamentales de la persona. Pregunta alumno nuevamente, ¿qué derechos fundamentales protege el habeas data? Sobre las medidas de protección sobre las personas, ¿no? O sea, sin conocimiento de la persona. Bien, segunda pregunta, rápido. ¿Cómo resuelve el Tribunal Constitucional la sentencia? Lo resuelve improcedente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que había presentado la demanda sobre el Banco Continental, había presentado, porque supuestamente había presentado algo que no era revelante a lo que se había dado, ¿no? Como estaba explicando en el habeas data. Ok, alumno, gracias. Quispe Saidi Tupac. Quispe Saidi Tupac. Quispe Torres. Presente, doctor. Quispe Torres, buenas noches. Buenas noches. A ver, Buenas noches, doctor. Buenas noches. explíqueme la parte considerativa de la sentencia del tribunal. Ya, la parte considerativa es de que el permanente demanda al al BBVA, a la agencia de Arequipa porque supuestamente parece que le está debiendo algo de 10.020.71 soles, en la cual lo han filtrado al sistema del SBS. Por eso, ¿cómo se llama? Es la parte considerativa de la lectura que nos dejó, ya que él sustenta de que en realidad no tienen una deuda con el banco, pero en realidad quiere que el banco lo ha filtrado al sistema, ¿cómo se llama?, del SBS por la deuda que supuestamente él no tiene, el que no quiere reconocer. Bien, segunda pregunta, ¿por qué se llama habeas data propiamente dicho? Ya, ¿por qué se le dice el habeas data propiamente dicho? Se le reconoce porque se guarda la información o el dado que se le tiene que determinar en cuanto a lo guardado o a lo que se le tiene la información. No. Bien. Ya, doctor, gracias. Bien, Vilca Toma. Vilca Presente, Toma. doctor. Presente, doctor. Bien, a ver. ¿Me puede verlo? No. Ahora. Ahora sí, a ver. Primera pregunta. Uh-huh. ¿El Tribunal Constitucional cómo resuelve? ¿Por la forma o por el fondo? Bueno, en este caso resuelve por la forma, declarando improcedente. Y las consideraciones del TC son de que aún existe un proceso pendiente en la justicia ordinaria, que es el proceso de obligación de dar suma de dinero, y en el que todavía no se ha determinado si existe o no deuda, ya que en la justicia constitucional no existe etapa probatoria y solo se presentan los medios de pruebas que son de actuación rápida. Es que se tendría que haber presentado quizás la resolución donde declara si existe o no existe deuda para que pueda entonces el demandante alegar de que se le quite de esta característica que tiene como cliente pérdida. ¿Cuáles son las excepciones al derecho de acceso a la información pública, Luna? Uh-huh. Las excepciones las encontramos en el artículo 15. Usted mostró una ley que, bueno, en ese momento no lo recuerdo, pero bueno, las excepciones son de que esta información no vaya contra la información personal o intimidad personal que pueda causar algún tipo de perjuicio a otra persona. También cuando se tratan de temas de seguridad nacional, es decir,
quizás una persona pueda pedir información a las Fuerzas Armadas sobre cuántas tropas tenemos o el armamento. Eso causaría inseguridad al territorio nacional. Entonces, en ese caso no se puede pedir información sobre eso, porque causaría un perjuicio a todo el Estado. Y cuando se trata también de información confidencial. Ok, Vilca, toma. Gracias, doctor. Ramírez. Presente, doctor. Bien, Ramírez, a ver. ¿Por qué se denomina habeas data impropio? No, doctor, no recuerdo. En la sentencia del tribunal nos habla del habeas data aditivo. ¿En qué consiste? El aditivo, doctor, dijo. Doctor, ¿me Sí, escucha? sí, le escucho. El habeas data aditivo agrega al banco de datos una información no contenida. Esta información puede consistir en la actualización de una información cierta, pero que por el paso del tiempo se ha visto modificada. También puede tratarse de una información que tiene como objeto aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado o incorporar también al banco de datos una información omitida. Aluna, no lea. Yo la estoy viendo, no lea. No estoy leyendo. Es lo que me acuerdo un poco. Es que no he estudiado bien, doctor, de verdad. Ya, ok. Vilca Pizango. Vilca Pizango. Vilca Antonio. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, ¿por qué recibe el nombre de habeas data impropio? Propio. No, doctor, no recuerdo. Bien, segunda pregunta. Respecto de la sentencia del tribunal, este resuelve declarándole improcedente, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, le pregunto, ¿de cuántas formas la judicatura constitucional o judicatura ordinaria, es una pregunta de derecho procesal, resuelve por la forma? Lo sé por la forma. En la declaré improcedente por la forma. El habeas. Porque esta puede ser modificada en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿No? ¿De cuántas formas le estoy preguntando? La judicatura puede resolver por la forma. ¿De cuántas formas? ¿Mm? Bien, alumno. Ok, Ramos Torres. Presente, doctor. A ver, pregunto. ¿De cuántas formas puede resolver por la forma en una sentencia la judicatura? En un proceso. Es por la forma y por el fondo. No, por la forma estoy preguntando. ¿De cuántas formas? Por la forma. Puede ser sentenciado. No me recuerdo, doctor. Dos formas, creo que son. Ya, ¿cuáles son?
Fundado, improcedente y infundado. No, no, ese es por el fondo ya, la segunda expresión. Yo le estoy preguntando por la forma. Esta sentencia del tribunal ha sido resuelta por la forma, ¿cierto o no? Sí, sí. Ya, ¿de cuántas formas puede resolver la judicatura por la forma? Puede ser fundado o infundado por la forma. Ese es por el fondo, alumno. No sabe ni lo que dice usted. No, no recuerdo, doctor. Vamos ¿qué garantías constitucionales, qué derechos fundamentales protege la garantía constitucional del habeas data, alumno? El habeas data ya protege el acceso a la libre información, a la libre autodeterminación de información y cautela también la protección de los datos personales. Por ahí está, pero la precisión está errada. ¿No es Sí, doctor, lo que cierto? pasa es que no he estudiado un poco. No he estudiado un poco, no es que no has estudiado un poco, no has estudiado nada. Vera Núñez. Vera Núñez. ¿Está o no está? Rápido. Adelante, doctor. ¿Está Vera? Vera, no me haga perder tiempo, alumno. Sí, adelante, doctor, lo escucho. Sí, doctor, lo escucho. A ver. ¿Qué derechos fundamentales cautela o protege o garantiza el habeas data, alumno? Cautela el derecho fundamental a la información pública, doctor. ¿Me escucha? Ya, el acceso, ¿ya? Sí, el acceso a la información pública. ¿Qué más? El derecho también puede ser a la autodeterminación informática, doctor. Informativa, no informática. Sí, correcto. ¿En qué consiste el habeas data, alumno? El habeas data Prenda su cámara. es una garantía constitucional. Sí, doctor, ¿me ve? Sí. Ya, el habeas data es una garantía constitucional, doctor, el cual cautela y protege los derechos fundamentales diferentes a la libertad personal. Ya, diferentes a la libertad personal. No me convences ahí, Vera. Sí. Ya, bueno, ya. Ya, doctor, listo. A ver. Vamos a llamar la asistencia, ¿ya? Alfaro. Presente, doctor. Buenas noches. Acosta. Presente, doctor. Buenas noches. Berrocal. Presente, doctor. Buenas noches. Cabrera Gavilán. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Buenas noches, doctor Cabrera Paco. Canchari. Carmona. Doctor, buenas noches, presente. Carmona Flores Rivet. Castillón. Presente, doctor. Cabero. Presente, doctor.
Coragua, Presente, doctor. Ochachi, Presente, doctor. Nejo, Presente, doctor. Luz, Presente, doctor. Cueto, Presente, doctor. Espino, Buenas noches, doctor. Presente. Falcón, Presente, doctor. Buenas noches. Flores, Presente, doctor. Galvez, Presente, doctor. Buenas noches. García, Presente, doctor. Buenas noches. Eldres, Presente, doctor. Buenas noches. González, Presente, doctor. Guevara. Presente, doctor. Espero que ahora ya te haya pasado el dolor de cabeza. Dios No se mío. preocupe, ya hace un rato sangré por la nariz. Estoy bien ahora. Gutiérrez, Presente, doctor. Buenas noches. no duerman muchachos. Herencia, Presente, doctor. Buenas noches. Guamán, Presente, doctor. Buenas noches. Guaripaucar, Presente, doctor. Buenas noches. Jiménez, Lucero, Macotela, Presente, doctor. Buenas noches. Malki, Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. Marzano, Presente, doctor. Buenas noches. Morales Garavito, Presente, doctor. Buenas noches. Morales Miranda, Morón, Presente, doctor. Olivera, Doctor, buenas noches. Presente. Oré, Presente, doctor. está durmiendo el delegado, Ormeño, Presente, doctor. Buenas noches. Pariona, Presente, doctor. Peceros, Buenas noches, doctor. Presente. Peralta, Buenas noches, doctor. Presente. Yaca, Presente. Uría, Quispe, Sairitupac, Quispe Torres, Presente, doctor. Quipe Torres. Ramírez, Presente, doctor. Ramos, Presente, doctor. Reyes, Presente, doctor. Rojas, Flores, Presente, Rojas doctor. Flores, Presente, buenas noches. Rojas Remolino, Doctor, buenas noches. Presente. Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor. Presente. Silva, Presente, buenas noches. Sotelo, Presente, doctor. Swiney, Presente, doctor. Vera, Presente, doctor. Vilca, Antonio, Presente, doctor. Vilca Pizango, Doctor, presente, doctor, disculpe, me llamó, pero tuve un Vilca inconveniente. Toma, Presente, doctor. Sanabria. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién es esa luna? Doctor, ¿me escuchó? Soy Vilca Pizango, buenas noches. Está durmiendo Vilca Pizango, ¿no? Ay, sí, doctor, disculpe. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos con Reyes Janampa. Doctor, buenas noches. Pregunto. A ver si no. Sí, a ver. Voluntarios. Derecho procesal. A ver, ¿de cuántas formas se resuelve por el fondo una demanda constitucional? Por dos formas. El fondo. Por dos formas, fundada e infundada. ¿Ah? Por dos formas, fundada e infundada. Fundada o infundada. Y cuando se resuelve por la forma, Improcedente e inadmisible. no. Improcedente, procedente. ¿Cómo?
improcedente, procedente. ¿Cómo va a ser pues, una sentencia? Va a decir procedente. ¿Ah? Inadmisible. Usted está como a la Yankee en Pop. ¿Mm? A ver, otra pregunta. ¿En qué consiste el poder informático? A ver. Si no me equivoco, el poder informático es aquel que está, ¿cómo se llama? El encargado es el banco informático, que tiene información almacenada de las personas. Y no sé mucho, doctor, lo siento, no podía decir. Ok, Sweeney. Ya, doctor. A ver, Sweeney, primera pregunta. Explícame la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ya, la parte resolutiva del tribunal resuelve de que improcedente, ya, lo declaran improcedente por el tema de que por falta de medios probatorios, el cual le dicen que a la parte, al demandante, eso no impide esta respuesta o esta del TC no impide que el demandante pueda irse por la vía ordinaria a que puedas seguir un proceso en la vía ordinaria con los medios probatorios adjuntando todo. ¿Por qué se le denomina habeas data impropio, alumna? Ya, esto fue porque no surgió como una garantía desde años anteriores en nuestra Constitución, sino que esta nació recién o surgió a nivel constitucional en el año 1993. O sea, se adhirió a nuestra Constitución como un derecho constitucional. No. ¿No? Esa es parte de una reforma constitucional. Eso fue con el gobierno de Toledo específicamente. Porque en la Constitución del 93 surge con la autodeterminación informativa nada más. Sino que ustedes pues ahí se pegan a lo que dice el profesor nada más, no amplían nada. Laiser Pfizer. Bien, usted es Sweeney. Sí, doctor. Bien. A ver, Rojas Flores. Rojas Flores. Aquí estoy, doctor. A ver. Bien, a ver, primera pregunta. ¿En qué consiste el poder informático, alumna? El poder informático. No me acuerdo, profesor. Bien, segunda pregunta. A ver. Era una fácil, a ver. ¿Qué derechos fundamentales protege el habeas data? El acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Ya. Sotelo, Pisconte. Sotelo. Sotelo. Pues no se quejen, yo no sé. Rojas Remolino. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, primera pregunta, Rojas Remolino. ¿Por qué se llama habeas data propiamente dicho? Ya, doctor. Se le conoce propiamente dicho porque tanto en el derecho comparado
como en el derecho constitucional peruano, surge para cautelar el derecho de la autodeterminación informativa. Tengamos presente que lo primero que aparece como habeas data es el derecho a la autodeterminación informativa, que esta pues se sustenta en el artículo 2. De derechos fundamentales de nuestra Carta Magna en el 2.5. ¿Ya? Entonces, ya que aparece en el derecho comparado y también el derecho peruano, entonces de esta forma o por esta razón se le conoce como habeas data propiamente dicho. No me has convencido. ¿Qué ha pasado, Rojas, contigo? Le vuelvo a reordenar las ideas, doctor. A ver, reordena, Ya, reordena. en el caso, si hablamos del derecho comparado tanto con el derecho peruano, en el derecho constitucional peruano, ya esta surge para cautelar el derecho a la autodeterminación informativa. Esta se sustenta en el artículo 2.6 de nuestra Carta Magna, doctor. Ahora Entonces, sí, pues, ya ves. Ahora sí. Aunque no soy tan memorista, doctor. No es Siempre- ser memorismo, eso no es memorismo. Simplemente que lo que corresponde, porque la anterior, la primera explicación o respuesta está fuera de contexto. No necesitas memorismo. Solamente Claro, doctor, claro. tener la idea precisa nada más, ¿no? Precisa. Vamos, segunda pregunta. ¿Cómo resuelve el Tribunal Constitucional la sentencia? Ya, doctor. Resuelve en dos puntos. El primer punto, declarar improcedente, ¿no? Esto sustentado en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, ya que en este artículo se menciona que no existe etapa probatoria en este proceso constitucional, ¿no? Sin embargo, en el proceso judicial ordinario sí existe. Y en el punto 2 declara que queda a salvo este derecho, ¿no? Del recurrente a que pueda continuarlo o hacer valer su pretensión en la vía ordinaria, doctor. No, porque es innecesaria esa parte de la sentencia del tribunal. Porque el demandante de habeas data tenía un proceso ejecutivo. Claro, se De menciona, claro, obligación que de dar tenía suma de un proceso que dinero. todavía no tenía resolución, ¿no? Claro, y entonces, ¿por qué se desesperó o tomó la decisión la defensa de plantear una demanda constitucional? Correcto. ¿No? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ya listo, Rojas. Okay, Sánchez. Presente, doctor. ¿Me logra ver, doctor? Sí, a ver. ¿Por qué recibe el nombre de habeas data impropio? Habeas data impropio, porque tal como se manifiesta en la Constitución, en la Carta del 93, recién aparece este tipo o esta garantía, este proceso constitucional, además de que se aplica también el inciso 2.6 de la Constitución, que es la autodeterminación informativa, y que toda persona tiene derecho al acceso toda persona tiene derecho a la información y a sus datos personales y todo ello. No me has convencido, Sánchez, ahí. Más A o ver, menos. segunda pregunta. A ver, vamos a la sentencia, explícame la parte considerativa. A ver, respecto a la parte considerativa, doctor, tenemos de que el proceso, tal como menciona el caso, en fecha del 17 de julio del 2006, el recurrente Johnny Colmenares Jiménez presenta su demanda su demanda de habeas data contra el Banco Continental de la sucursal de Arequipa, en lo que pide que se ratifique la información de riesgos de la SBS, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y además suprimir los reportes del deudor
por la cantidad indicada, algo de aproximadamente 10.000 soles y tanto. Y además, como tercer punto, pide que se le reembolse todos los gastos notariales, tanto los costos como las costas que se ha irrogado en el proceso. Y además manifiesta que se lesiona su derecho a la autodeterminación informativa, doctor. Eso más o menos la Ahí parte sí. considerativa. Ok, Sánchez, listo, perfecto. Muchas gracias, doctor. Buenas Ok. noches. Buenas noches. Silva. Silva. Santiago. Aquí estoy, Silva, disculpe la demora. Alumna, rápido, tiene que contestar. Hago lo que puedo. A ver, primera pregunta. ¿En qué consiste en qué consiste el habeas data impropio? Ok. Consiste en que el agraviado va a solicitar o va a presentar este recurso constitucional porque no se le permite el acceso a la información. Lo propio sería que sí se le permitiese obtener esa información si es de carácter público y si él es el titular de la información que está solicitando. Pero en caso de que no se le brinde dicha información, él puede solicitar ese tipo de habeas data, el impropio. No es recurso, alumna, es una garantía o un proceso. Sí, disculpe. Recurso es un recurso impugnatorio. ¿Ya? Eso tenga presente. A ver, vamos a la sentencia del tribunal. Explíqueme cómo resuelve el Tribunal Constitucional, ¿por la forma o por el fondo? Por la forma, la declara improcedente. ¿Ya? Explíqueme por qué. Porque, a ver, si bien el señor estaba solicitando que se elimine la información sobre la deuda que él tenía, sin embargo, esto no se podía dar porque hay un proceso existente todavía y no hay una sentencia establecida que diga que estipule como tal, legalmente, que el señor tiene o no tiene dicha deuda. ¿Usted es? Silva. Ok. Santiago, Andrés. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, alumna. ¿En qué consiste el poder informático? El poder informático, doctor, como bien lo habla, el habeas data de ubicación, que tiene por objetivo activo del poder informático que responde dónde está ubicado el dato. No. Le estoy preguntando en qué consiste el poder informático. El poder informático. No, doctor. Segunda pregunta. A ver. ¿Usted qué haría como estudiante de Derecho? Y yo soy un simple ciudadano, su vecino, y a mí una entidad determinada me ha guardado una información que yo no he consentido. No he dado mi consentimiento. ¿Cuál sería su sugerencia como estudiante de Derecho del 8º ciclo? Bueno, doctor, interponer un habeas data, ¿no? Debido a que se estaría vulnerando, de acuerdo al artículo 2, los incisos 5 y 6. No es 5, no es 5, alumna. ¿Cómo va a decirme 5? ¿Ah? No son los incisos, ya.
Claro, en este caso sería el 6, doctor, porque estaría vulnerando lo que son mi intimidad personal y familiar. No lo sé, pues, pero no puede ser el acceso a la información pública, no, para nada. El 6, doctor, disculpe, el inciso 6 iría. Usted en vez de asesorarme, me estaría mandando al abismo. Disculpe, doctor. No te disculpes, sino que esos errores no puede ya un estudiante de 8º ciclo, ¿no? ¿Ya? Tengan en Ya. cuenta eso. Ya, Gracias. Santiago. Vamos a ver, Acosta. Doctor, ¿me ve? A ver, pregunto. ¿En qué consiste el habeas data impropio, alumno? Se trata de recabar información pública que te puede, o necesitas tú saber. Es como ir a recabar una información a una municipalidad y no te la quieren dar. Creo que es, doctor. Algo así es. Algo que te perjudica. Doctor, ¿me escucha? No lo escucho. Sí, vamos, segunda pregunta. Explíqueme cómo resuelve el Tribunal Constitucional, por la forma o por el fondo, ese habeas data. Respecto a la sentencia, resuelve por la forma, doctor, porque no se había probado lo que, o sea, no había salido, ¿cómo lo explico? No, aún había un proceso donde no se había probado si la verdad la información era errónea, la que perjudicaba al demandante, ¿no? No había una resolución y la habeas data correctiva, creo que era para modificar los datos, se declara improcedente, pues no tendría acceso a, o no se podría, ¿no? Porque todavía no se ¿Esa resuelve. declaración de improcedencia es por la forma o por el fondo resuelve en la sentencia? Por la forma, doctor. ¿De cuántas formas se sentencia por la forma? Son 2 formas, doctor. ¿Ah? Ahí sí me agarra, doctor, eso no me acuerdo. Todas te ha agarrado, no es que ahí sí. Sí, doctor, no he leído mucho, no he tenido mucho tiempo para leer más a fondo No lee usted nada, no es que no ha leído mucho. Vamos, Alfaro. Bien, primera pregunta. ¿Qué ha pasado? Usted está con la tos, resfrío, tiene que tomarse un yonque. Sí, doctor, me he resfriado. Vamos, a ver, para que te resfríes con el curso de Derecho Procesal Constitucional. A ver, primera pregunta. ¿Qué recomendaría usted si yo fuera su vecino y una entidad determinada le he autorizado que tenga acceso a mi información personal y familiar? Sin embargo, conforme pasa el tiempo y los años, no me permite esta entidad corregir errores o datos incompletos que se encuentra en ese banco de datos. ¿Qué me recomendaría usted? Aplicar una demanda correctiva. ¿Qué demanda va a plantear?
correctivo. ¿Correctiva de qué, pues? ¿Pero de qué? ¿Qué va a corregir? Modificar los datos. Es un alias data, ¿no? Un alias data correctivo. No. No había datos correctivos. ¿Y cómo lo plantearía? A ver, ¿qué pasos daría usted? ¿O me recomendaría a mí? ¿Mm? A ver, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿En qué consiste la solicitud de acceso a la información pública que expresa sin expresión de causa? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué significa la palabra sin expresión de causa? No han leído. No. Ya, Berrocal. Presente, doctor. ¿No puede ver, doctor? No. Ahí recién. Ahora. Ahora sí. A ver, Berrocal. ¿En qué consiste el poder informático? El poder informático, doctor, es aquel poder que es ejercido por el banco de datos, ya sea por una entidad pública, privada, tal como usted lo explicó. Estas pueden ser financieras, también tarjetas de crédito, entre ellas, doctor. ¿Qué información es sensible para, como excepción del acceso a la información pública, alumno? ¿Qué información, doctor? ¿Cómo es sensible? Ajá. Para el acceso a la información pública. Ay, sí, doctor. Es el derecho a la petición, sería uno de ellos. ¿Cómo ese es el derecho El derecho a la petición, en el cual la persona, tal como dice el amparo, tiene 7 días. No, alumno. Ya. Cabrera Gavilán. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Doctor, buenas noches, ¿me ve? Sí. ¿Usted es? Cabrera Paco. A ver, pregunto. ¿Qué significado tiene el gobierno de la democracia, el gobierno del público en público?
Bueno, como usted mismo menciona de que las decisiones del Estado deben ser transparentes, o sea, que se deben dar en público y transparentes de manera que la población pueda también verlos, ¿no? Como usted también mencionó en clase que las decisiones de los altos mandos o de los estados deben ser transparentes, como ya lo mencioné. Bien, segunda pregunta, a ver, que surge de la primera. ¿Con qué derecho fundamental se encuentra relacionado el acceso a la información pública? Acceso a la información pública. Bueno, en sí, el habeas data protege dos, que No, es el... ya eso yo lo sé, yo le estoy preguntando. El derecho de acceso a la información pública, que es un derecho fundamental, se encuentra estrechamente relacionado con otro derecho. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Con la autodeterminación de la información sería? No, alumna. Es que no puedo... ¿Podría plantear mejor la pregunta, por favor? No, la pregunta está bien planteada. Mm, Todos me están entendiendo. No, es que ha sido la primera vez que he escuchado eso. Ah, la primera vez, ya no, ayer no las escuchaba en clase. No. Porque no. He sabido otras cosas, pero de esa de ahí no. Es que no le voy a preguntar lo que usted sabe nomás, pues. Sí, pero a veces busca. Buscada, no. Sí, eso sino que no me acuerdo, pues me voy acordando poco a poco. ¿Cuál es el problema? Ya, doctor. A ver, no me podría tomar otra pregunta. Es que sí sé, pues, pero eso de ahí me ha agarrado. No, mal, Cabrera, Paco. Ya. Listo, Canchari no vino. Carmona. Vamos, Carmona. Doctor. A sudar la camiseta. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Ya está dispuesto a sudar la camiseta o no? Sí, doctor, adelante. Vamos a ver hasta dónde vamos. Adelante. Sí, doctor, adelante. Adelante, a paso de vencedores. A paso ligero, como en la escuela. Eso usted está en la escuela, qué cosa. Vamos a ver. ¿Qué derechos fundamentales protege y cautela el proceso de habeas data? Sencilla nomás, a ver. Ya, el primer derecho que protege es el derecho a la autodeterminación informativa, que quiere decir, protege que cualquier información que vulnera la intimidad de la persona o la intimidad de una familia no sea pues publicada, ¿no? Y el otro derecho que protege es el derecho al acceso a la información pública, para que los funcionarios o entidades públicas puedan dar la información que obviamente debe ser pública, ¿no? Esto más bien no alcanza esta protección de este derecho a las entidades privadas, solamente a las entidades públicas. Muy bien. Segunda pregunta. A ver. Hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Vamos, a ver. Esta sentencia, parte resolutiva, explícame. Bueno, la parte resolutiva, el Tribunal Constitucional declara improcedente, señalando que no tiene los suficientes elementos como para poder sentenciar, e indica de que no es un órgano que pueda valorar pruebas, ¿no? Solamente él
tiene que determinar si se ha vulnerado o no un derecho, mas no es un órgano de prueba, o sea, no se podría valorar pruebas en el Tribunal Constitucional, por eso lo declara improcedente, además de que había una demanda de por medio que estaba cursándose en la vía civil, que la demandada en este caso había sido la demandante, pues al actual demandante en la data, señalando que todavía había una deuda pendiente. Entonces no podría el Tribunal Constitucional ya resolver este tema si todavía estaba pendiente de resolverse en la vía jurisdiccional de la justicia civil. Ujú. Para terminar, a ver, usted es un buen alumno, sino que a veces es medio impuntual. Por el trabajo a veces, doctor. No. Bueno, pues algo de excusa tienes, pero no del todo. Por el demasiado corto tiempo también que nos da para poder acceder a la sala, doctor. También eso tiene que ser considerado. Ya estoy haciendo mi escrito para presentarlo ahí. Presenta, si quieres, preséntalo ante Primero vas a presentar unos Castillo, preséntalo, si quieres tu habeas data, preséntalo hasta Castillo, lo que quieras. Ya. Bien, a ver, te repregunto ahí. En los procesos constitucionales de la libertad, ¿hay etapa probatoria? No hay etapa probatoria. No hay etapa probatoria. Lo único que el Tribunal Constitucional va a determinar es si existe o no vulneración o amenaza de un derecho fundamental. Nada más. No hay etapa probatoria en el TC. Es decir, no va a ser contradictorio, pues no va a traer una prueba y va a decir, a ver si esta prueba es verdadera o no, a ver qué dice el demandante, qué dice el demandado. No va a haber etapa probatoria, eso no existe, eso solamente es en la vía ordinaria, en la vía civil, penal, administrativa, lo que sea, pero no en el TC. Así yo no sabía eso, alumno. Bueno, creo que ahora ya lo sabe. Bien, alumno, bien. Ok. Ya te lo. Castillón. Presente, doctor. A ver, Castillón. Pregunto, a ver. ¿En qué consiste el poder informático? El poder informático consiste en un nuevo poder en la que el banco de datos va a recolectar información de diferentes personas, por ejemplo, en cuanto a ideología religiosa, política. Este banco de datos, este poder informático viene a ser un poder oculto de poder recolectar información de la vida de las personas. Aquí se puede también tener información de cuentas bancarias, entre otras cosas de las personas. ¿Cuáles son? Perfecto. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué excepciones hay al derecho fundamental de acceder a la información pública? No se puede acceder, para acceder, las excepciones son las que están reguladas en el artículo 15, 16 y 17 de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Por ejemplo, esta información secreta que por cuestiones de seguridad nacional no puede ser reveladas. ¿Cuáles son esos aspectos sensibles para que no se puede acceder a la información pública? Aspectos sensibles. Cuando la información vulnere o perjudique a otra persona. Ya bien, Castillón. Cabero. Presente, doctor, ¿me logra ver? Sí, a ver.
La información que obra en la base de datos de la administración pública, ¿cómo debe ser brindada al ciudadano solicitante? ¿Cómo debe ser brindada? Ajá. Pues de manera clara, completa, y si se entrega en fotocopias, esta no debe ser ilegible. Por el contrario, si presentara una fotocopia que no se notara bien, no se pudiera apreciar, se podría presentar una habeas data e incluso conversar con la otra parte para ver si existe la posibilidad de que esta información sea expedida por medio de un USB o un CD o un medio electrónico. Ujú. A ver, segunda pregunta. A la sentencia del Tribunal Constitucional, explícame la parte considerativa. Ya, doctor, la parte considerativa nos habla que, bueno, el recurrente interpone una demanda de habeas data contra el Banco Continental en la sucursal de Arequipa, en la que solicita primero que se rectifique información, porque en la Central de Riesgos y Superintendencia de Bancas y Seguros existe una deuda y la presenta en pérdida al 100%. También que que se supriman los reportes del deudor porque ya la parte demandante ya canceló el total de la deuda. Ya. Usted es Cabero, ¿no? Los gastos y costos. Ya. Coragua. Sí, doctor. A ver, Coragua. ¿En qué consiste el proceso de habeas data, Coragua? Bueno, el proceso de habeas data se trata de reparar, ¿no?, las agresiones contra las manipulaciones o poder transgredir los datos personalísimos del individuo, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, está establecido en el artículo 200.3 de la Constitución y en el artículo 61 del Código Procesal Constitucional. A ver, segunda pregunta. ¿En qué consiste el poder informático? El poder informático se refiere que le brinda el poder al banco de datos, ¿no? Donde recaba o almacena información de las formas o de vida de los individuos. Cuando esta información se brinda a las entidades públicas o privadas, puede transgredir los derechos fundamentales de la persona, ya que ciertas informaciones pueden ser sensibles y pueden perjudicar posteriormente o más adelante al individuo. Unknown computer found. Eso sería todo. Ya, ok, Coragua. Cochachi. Gente, doctor. Ya prendí mi cámara, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, explíqueme la parte considerativa de la sentencia del TC, alumno. Ya, doctor. Bueno, la parte considerativa se basa en 4 fundamentos, ¿no?, del análisis del caso. Como primero, tenemos que el recurrente afirma que el demandado, que en este caso sería el Banco Continental, ha añadido y ha enviado información errónea a la central de riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ya que en esta información refiere que el demandante tiene una deuda con el banco.
y para esto presenta su habeas data. Y se advierte que la pretensión en este caso concreto sería la rectificación y supresión de esa información que el demandado dice que es falso. Entonces el Tribunal Constitucional lo califica como un habeas data correctivo, porque tiene como el fin del demandante que diga es la rectificación y supresión de dicha información, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional en autos se da cuenta de que existen hechos o puntos controvertidos en esta demanda. La primera sería que el recurrente sí tiene una deuda con el banco y que no se podría saber si esta deuda ha sido pagada en su totalidad o no. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no tiene una etapa probatoria en la cual se pueda dirimir esta situación. Y como segundo punto, es que existe una demanda ejecutiva de obligación de dar suma de dinero, la vía ordinaria judicial. Entonces, por esto considerándose, el Tribunal Constitucional no puede atender pues esta demanda y no puede ser atendida por las limitaciones que tiene respecto a la etapa probatoria, que no se puede en las garantías constitucionales por ser de carácter sumario. Es por eso que declara improcedente, pero deja abierta la puerta, digamos, para que el demandante haga valer este derecho en la vía judicial ordinaria, es decir, el Poder Judicial, ¿no? Eso sería. Muy bien. A ver, segunda pregunta. A ver, Cochachi. Tiene que volver a la C, Cochachi. Ahí está que te extraña Chamorro. Chamorro, el moradito. Como le he puesto yo, le he bautizado el moradito. Moradito. A ver, segunda pregunta. A ver, ¿por qué se denomina habeas data propiamente dicho? Bueno, para explicar esta situación, voy a decir primero que, como ya sabemos, el habeas data cautela dos derechos. El acceso a la información pública contenida en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política, y la autodeterminación informativa contenida en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución Política. Pero ¿cuál es la génesis del habeas data? Primigeniamente lo que cautelaba es la autodeterminación informativa y posteriormente se adhirió pues el acceso a la información pública. Entonces, esta génesis que tiene el habeas data de la autodeterminación informativa, la doctrina suele llamarlo lo que es el habeas data propiamente dicho, porque es como empezó cautelando la autodeterminación informativa. Ya. Muy bien. A ver. Cochachi. Okay, gracias. Listo. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿podría ser voluntario con Carlos García Rivas? ¿Por qué usted quiere ser voluntario? Tengo que trabajar, doctor. ¿Dónde trabaja? En una academia, doctor. ¿Que eres profesor? Sí, ¿Qué enseñas? Literatura, doctor. Tú eres profesor de lengua. Ajá. De lengua y literatura, pero más de lengua que literatura. Más de literatura, doctor. Ya alumno, ya listo, ya, porque te vas a trabajar, te voy a apoyar. A ver, tú eres García, ¿no? Ya listo, listo. A ver, bien, primera pregunta, a ver, ¿en qué consiste el llamado poder informático? El poder informático se refiere al banco de datos que recolecta la información, los datos de los ciudadanos o de los humanos y que recaen y que están resguardados en entidades públicas o privadas. Estos datos o esta base informativa
Pueden ser la identidad religiosa, la identidad sexual, esta base de datos, esta base de datos informativa de todos los ciudadanos están recolectadas por las entidades públicas o privadas, ¿no? Que es el banco de datos. Ya. Segunda pregunta. ¿Por qué se llama habeas data impropio? Se le llama habeas data impropio porque no surge como garantía constitucional, sino que posteriormente se adhiere a la norma constitucional. Y de ahí es que toma esta nominación, doctor. Ya. Muy bien, entonces, García. ¿Listo, García? Doctor, buenas noches. Soy la alumna Cornejo. No sé si podría salir también de voluntaria. Lo que pasa es que tengo clases de inglés. Ya le toca ya, no necesitaba pedir que era voluntario. Por si acaso alguien se adelante, doctor. Ya, a Sí ver, me logra primera ver, pregunta. ¿verdad? Sí, a ver, primera pregunta. El derecho de acceso a la información pública se encuentra estrechamente relacionado con otro derecho fundamental. ¿Cuál es ese derecho fundamental? Ese es el derecho fundamental, el derecho a la petición, que está normado, estipulado en la Constitución en el artículo 2.20, en donde dice de que toda persona tiene el derecho a solicitar información o de acudir al órgano judicial o constitucional competente, ¿no? De acuerdo a la solicitud que va a presentar. No exactamente, es otro derecho fundamental. Otro derecho fundamental. El del acceso a la información pública. Claro, es otro derecho fundamental. Me parece haberlo escuchado. Si no se acuerda, debe estar en la grabación, ¿ya? Está bien, doctor, voy a revisarla. Sí, ahí está. A ver, segunda pregunta, a ver, vamos. Algo que no he preguntado creo que a nadie, pero me voy acordando pues poco a poco. A ver. Sí he preguntado. A ver, ¿cuáles son las excepciones al derecho de acceso a la información pública? El derecho al acceso, ya. Las excepciones están estipuladas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, en donde nos dice que los tipos de información que no pueden ser presentados en un habeas data se da cuando la información no contraviene a la seguridad nacional, al derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad personal o familiar. Ya que si sucede esto, entraría en perjuicio, ¿no?, los derechos de la persona. Ya, ok. Muy bien, Cornejo. Hasta la vista. Gracias. Gracias. Cruz. Buenas noches, doctor. Un Buenas momento, noches. estoy prendiendo mi cámara. Ya, ¿me logra ver, doctor? No. Ya está ahora prendida sí. mi cámara. Ya, ahora sí. Primera pregunta. A ver, alumna. Dígame, doctor. Explíqueme la parte considerativa de la sentencia. Ya, bueno, en la parte considerativa, bueno, aquí se nos presenta el caso del señor Colmenares, quien presenta una demanda en contra del Banco Continental en la sede de Arequipa. Bueno, la demanda consiste en que este refiere que el Banco Continental suministró información errónea a la SBS sobre una deuda que éste sostendría con ella
un aproximado de 10.000 soles, viéndose afectados así también su perfil crediticio, siendo la pretensión principal de su demanda la rectificación de los datos en la central de riesgos de la SBS, que lo calificaría como un cliente pérdida. Bueno, aquí también se manifiesta que se estaría lesionando su derecho a la autodeterminación informativa. En la resolución nosotros podemos ver que se declara a este como un habeas data correctivo. En la resolución se expone que hay una carencia de medios probatorios con respecto a que no se puede probar la existencia de si pagó o no pagó la deuda que se tenía con el banco, puesto que existe también un proceso de obligación de dar suma de dinero. Entonces tendría que esperarse la resolución de esta de este primer proceso para poder aclarar pues ese punto y con ello poder resolver la controversia. Ya, a ver, segunda pregunta. Muy bien. De la misma sentencia, ¿cómo resolvió el Tribunal Constitucional? Ya, bueno, aquí se declara improcedente, se resuelve por la forma y se declara improcedente. Y esto, como ya lo había mencionado, se declara improcedente puesto que existe una limitación en el proceso en cuanto a la carencia del medio probatorio, esperando se dicte la resolución sobre el proceso de obligación de dar suma de dinero que tiene el banco contra el demandante, pues, de habeas data en esta oportunidad. Ya, lista, Luna. Cruz, ¿no? Listo. Sí, doctor Cruz. Cueto. Buenas noches, doctor. En Nazca hace más calor que acá en Ica, ¿no? Sí, hace, pero está haciendo friecito también. Ya, a ver, Karen, vamos. Primera pregunta. ¿Por qué se denomina habeas data impropio? Se denomina habeas data impropio porque se solicita, se brinda la solicitud, el auxilio jurisdiccional cuando se le niega la información solicitada en una entidad pública, pues. Cuando no nos dan esa información, a pesar que es un derecho fundamental que está dentro del artículo 2 de la Constitución Política en el inciso 5. Ya. ¿En qué, cuántos derechos, qué derechos fundamentales protege el habeas data, Karen? El habeas data, protege el derecho a la autodeterminación informativa y también protege el derecho al acceso a la información pública. Obviamente que existen restricciones por parte de la ley cuando uno quiere acceder a la información pública, que estas no afecten a la intimidad personal, que no afecte a la seguridad nacional, que no afecten tampoco al secreto bancario o la reserva tributaria. O sea, existen límites para nosotros poder acceder a la información pública. Así, yo no sabía que existe límites, Karen. Por parte de la ley, doctor. ¿Así? Usted me está enseñando entonces, yo no, me había olvidado, creo. Ya, Karen, listo. Gracias, doctor. Espino. Vamos, Espino. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Espino? ¿Qué es de tu buena vida? Doctor. A ver, le pregunto. ¿En qué consiste el banco de datos, Espino? Bueno, el banco de datos es la recopilación informática de los datos
de todos los ciudadanos, ¿no? Donde los datos personales, privados, públicos también, ¿no? Por ejemplo, los bancos contienen un banco de datos privados, muchos datos que no pueden publicarse, ¿no? Por ejemplo, nuestros estados bancarios, por el secreto a la privacidad, ¿no? Para el cual podríamos utilizar, si es que esto sucediera, si es que vulneraran nuestro derecho a la privacidad, es que podríamos utilizar un habeas data supresor para poder reparar este daño que nos pueda ocasionar, ¿no? Y puedan retirar esa información o que no sea publicada. A ver, una pregunta bien sencilla, ¿ya? A ver, especial para usted, a ver. ¿Qué garantía constitucional protegía el contenido del habeas data actual en la Carta del 79? ¿Qué garantía? ¿El habeas corpus? Doctor, eso sí de historia y de fechas. No he podido repasar. No le estoy pidiendo fechas. No ha leído esa parte, pues no se ha dado el tiempo ahí de escuchar a su profesor en la clase de ayer, ¿no? ¿Estás escuchando? ¿Acción de amparo podría ser, doctor? Si es que no es el habeas corpus. Ah, sí, ¿ves? Porque no te he dicho que sí es el habeas corpus, es el amparo, pues deduces nomás, ¿no? Tú eres bien inteligente, había sido. ¿Ah? Ay, Espino. Ya, Espino, ya. Anda a descansar ya. Ya, doctor, buenas noches. A ver, ¿quién sigue? Falcón, doctor. Buenas ¿Ah, sí? noches. Estoy ¿Ah, sí? iluminado. Estoy iluminado. ¿Iluminado por qué? ¿Por Castillo? Entre, doctor. ¿Ah? Ya, A ver. mañana lo proclaman. Sí, Castillo, lo veo, mira, no me genera confianza Castillo hasta ahora. Ay, que Dios Dios nos ampare. que Dios nos ampare y que le dé sabiduría a este profesor, caramba. Así es. Vamos, primera pregunta, a ver, alumno. Proyecta, a ver, primera pregunta, a ver, Falcón, a ver, ¿por qué se dice o se denomina habeas data impropio? A ver, facilísimo nomás. Esto se produce porque primero, sí, no surge primero como una garantía constitucional, después se adhiere ya como un proceso ya de constitucional posteriormente. No. ¿Qué? A ver, de nuevo. No surge como una garantía constitucional cuando surge, estoy hablando de la Constitución, no surge como una garantía constitucional. Después ya es integrado ya como un proceso de garantía constitucional. A eso me refiero. En esta habeas data, que también puede ser, mayormente es cuando se solicita un auxilio judicial para poder recabar una información pública que es denegada, en este caso al solicitante o al agraviado.
¿Qué clase de información, alumno? Perdón. ¿Qué clase de información usted solicita a través del... Información pública, doctor. ¿A quién? Al órgano competente, en este caso, si puede ser a la sala, o en todo caso al juzgado. A ver, si usted tiene un servicio periodístico, ¿no? Que es un servicio privado, ¿cierto? ¿Alumno? Perdón, no se escucha bien, doctor, se le entrecorta un poquito, dígame. A ver, de nuevo, le repito. Usted tiene un servicio profesional privado, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Le pregunto al respecto, a ver. ¿Yo puedo solicitar una información a su medio? Claro que sí, doctor. De acuerdo a la ley de... A ver, si esa información no es pública, ¿yo puedo solicitarlo? También puede solicitarlo, doctor, a través del órgano jurisdiccional correspondiente. No, le estoy diciendo yo, directamente, yo. No, usted no puede solicitarme directamente a mí. Tiene que ser a través de una institución pública o privada. Son los datos que se sacan de la información es pública o privada. A ver, bien, alumno, explíqueme qué derechos fundamentales protege el habeas data. ¿Qué derechos fundamentales? El derecho el acceso a la información y a la autodeterminación informativa. Sí. Bien, entonces Falcón, ya estamos ahí. Entonces Castillo te está iluminando, ¿no? Estoy iluminado hoy día, doctor, por los sapos. Los sapos, o sea, fue bueno que vayas al Cusco. Doctor, ¿puedo ser voluntaria? ¿Ah? Doctor, voluntaria. Ya, listo. Hasta luego. Ya, doctor, gracias. Hasta mañana. Flores. Doctor presente, ¿puede verme? Ya, Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿por qué se llama habeas data propiamente dicho, alumno? Habeas data propiamente dicho, ya, es un derecho de toda persona al acceso a la información pública. ¿Ah? ¿Qué dices? Que es un derecho de toda persona al libre acceso a la información pública. Así, yo no sabía. ¿Eso cómo vas a decir, pues, alumno? Dios mío, Dios me libre, voy a llamar a la Fiscalía de Prevención del Delito, a ver. ¿Ah? A ver, segunda pregunta. Mal, alumno. El poder informático, alumno. Ya, es la capacidad de recolectar información y brindarlo cuando se lo solicite. Con cualquier cosa hablas, Flores, ya mejor ya. Te voy a desaprobar nomás, ya listo, se acabó. ¿Tú qué dices, Flores? De arranque nomás, ¿no? No, doctor, otro más. No, ya, muy tarde, ya me voy. Rudy, delegado, ya terminamos.
Doctor, Ya, aún falta, doctor, buenas doctor. noches, permiso. Profesor, Hasta luego. Ya son más de las 9 ya. pero doctor, Doctor, ¿puede emplear, por favor, la sala? un poquito, aunque sea. Muchachos, vengo trabajando desde las 7:30 de la mañana. Ustedes pueden Doctor. entender, Doctor, nosotros también ¿Pero cuándo va a ser? trabajamos. pero yo también trabajo, ya terminé mi hora. Sí, Un último doctor, esfuerzo. pero Voy a dar la recuerde, oportunidad de por favor, regularizarnos, doctor. apoyo. Cuenten con mi apoyo. Esperemos, doctor, porque semana y semana lo posterga y se nos hace una carga en la actividad académica, doctor. Aunque sea hasta las 9:30, doctor, por favor. No, muchachos, tengo que cenar. Muy tarde me hace daño cenar. Lo entendemos, doctor. Ya, más bien vamos a suspender y vamos a coordinar para que sea esta semana nomás y no atrasarnos más, ¿ya? Perfecto, Ya, doctor. doctor, muchas gracias. Ya, hasta luego. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, doctor.